Unisol presenta Consejos para el Agricultor. Hoy vamos a presentar el ingeniero Fabio Centurión, director del CETAPAR, especialista en nemátodos del suelo. El tema que vamos a desarrollar, nemátodos en soja. Ingeniero Fabio, explícanos qué son nemátodos. Bien, nemátodos son organismos pluricelulares, normalmente son microscópicos. La característica del nemátodo que normalmente atacan a cultivos son los que tienen estiletes, porque esa es, vamos a decirle, la herramienta principal para succionar, vamos a decirle, el contenido que ellos necesitan de las plantas. Bien, el nemátodo ocasiona daños a los cultivos, más si no se le da la importancia que se merece, porque normalmente ocurren ciertas anormalidades en el cultivo y muchas veces el productor no sabe muy bien qué es lo que sucede. Y en este caso, nosotros como centro de investigación siempre estamos tratando de hacerle entender a los productores a través de muestreos, análisis, qué son los nemátodos, porque están presentes en el suelo y estos, cuando la población aumenta, por supuesto, ocasiona daño a los cultivos. No solamente a cultivos extensivos, también intensivos. En la huerta se presenta normalmente y ahora, vamos a decirle, con el modelo que tenemos de agricultura, los cultivos son más susceptibles a esto. El nemátodo es un organismo que normalmente se encuentra en el suelo en forma natural. ¿Qué es lo que ocasiona, vamos a decirle, para que esto aumente? Es justamente la disponibilidad de hospederos. Y normalmente esto está acompañado por algunos factores que llamamos de predadores. Cuando la agricultura es muy, vamos a decirle, de aplicación intensiva de productos químicos, muchos de estos organismos predadores ya no hacen su trabajo. Entonces, la población empieza a prosperar lo que sería de nemátodos. Entonces, quedan con un campo libre de acción. Entonces, los nemátodos proliferan a más que tienen hospederos suficientes casi durante todo el año. Y más el clima que ayuda a que esto también aumente de población. O sea, ocurre en el suelo un desequilibrio entre microorganismos benéficos y maléficos. Asimismo, en realidad hay que cuidar esos aspectos de microorganismos del suelo. Naturalmente nosotros tenemos microorganismos que controlan a otros organismos. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Justamente hay un desequilibrio. La agricultura es tan, vamos a decirle, dinámica actualmente, dinámica en el sentido comercial, no en el sentido de microorganismos del suelo. Entonces, lo que ocasiona principalmente es que estos empiecen a aumentar, ¿verdad? Ingeniero Fabio, explícanos un poco de cómo son los daños, los síntomas en las plantas y también los perjuicios que causa. Bien, en el caso de daños o síntomas podemos decir que el productor difícilmente detecta lo que es daño por nemátodo, pero sí hay un daño, vamos a decirle, en forma superficial que se ven, como amarillamiento, enanismo, inclusive cuando se van a condiciones extremas ya hay pérdidas. Entonces, el productor normalmente tiene que distinguir lo que es síntoma de nemátodo y síntoma por deficiencias de otras causas. Entonces, yo diría que el productor, dependiendo de algunas especies o géneros, va a detectar la presencia en su campo. ¿Y de alguna manera afecta en la producción final de los granos y los cultivos? De hecho que sí, el cultivo principal de nuestro país, en el caso de soja, lo que ocurre es que hay una disminución, vamos a decirle, en el stand normal del cultivo, de la planta. ¿Y qué es lo que hace el nemato al inicio? Es que disminuye el rendimiento del cultivo netamente en lo que se refiere a tamaño de semilla. Y eso significaría ya una pérdida de rendimiento sustancial si se hace por volumen, ¿verdad? Por supuesto que va a reducir sustancialmente el rendimiento en ese caso. Y eso hablamos cuando la población excede a lo, vamos a decirle, nivel
de daño económico. ¿Cómo es la forma correcta de sacar la muestra de suelo para detectar si un productor tiene nemátodos o no? Bien, en el caso de muestreos, es una forma, vamos a decirle, sencilla, porque se puede utilizar el mismo sistema de muestreo de suelo para análisis de fertilidad. La única diferencia que nosotros estamos insistiendo es que, entonces, la única diferencia que es de fertilidad, vamos a decirle que se tiene que hacer en un suelo húmedo, más o menos a punto de siembra, que es lo ideal. Por supuesto, hacer más o menos entre 10 a 15 centímetros, donde la parte radicular es más abundante en los cultivos. Entonces, la población también va a estar bien distribuida en esa capa. Y por supuesto, enviar lo antes posible a un laboratorio de referencia donde se pueda hacer, vamos a decirle, la interpretación de los resultados, donde se clasifica en género, especie y la población total, que es lo que interesa al productor. ¿Y en dónde encontramos en Paraguay estos laboratorios? Bien, el centro o la Fundación Nikkei Zetapar ha ofrecido desde hace más de 20 años lo que es laboratorio de nemato, y ahora se está mejorando cada día eso. La fundación creo que es uno de los mejores donde se puede hacer esta identificación de población, géneros y especies de nematodos. En el caso de muestreo, son dos épocas que se puede tomar, ¿verdad? La primera época sería antes del cultivo, donde el productor va a tener un diagnóstico de cómo está su suelo para poder hacer una, vamos a decirle, recomendación de cultivo. El otro sería después de los 50 días de implantado o de siembra, donde empezaría a multiplicarse los nematos dentro de las raíces, y ahí es posible detectar, vamos a decirle, in situ, en la raíz misma. Y en el laboratorio se hace la población de esos nematos, donde ya vamos a planificar para el siguiente cultivo ya. Entonces son dos épocas que hay que diferenciar. Uno es para planear y el otro es ya para, vamos a decirle, manejar. ¿Qué recomendarías? ¿Existen plantas que pueden ayudar en rotación a contornar ese problema? Existen cultivos que le llamamos trampas antagónicas y malas hospederas. Entonces, se puede hacer una serie de manejos dentro de lo que sería control de nemato. Pero eso justamente vamos a empezar desde el monitoreo. Entonces, ahí únicamente vamos a planear bien. Si hay una población muy elevada que ya exige manejos más drásticos, entonces tenemos que hacer una buena rotación, no colocar un cultivo hospedero y hacer cultivos que van a disminuir la población. En el caso de crotalarias, yo creo que es uno de los mejores que está funcionando, ¿verdad? Y aparte de eso, da algunos nutrientes al suelo. Así es que son cultivos que se pueden intercalar con los cultivos comerciales. Especialmente crotalaria, que es un cultivo bastante, vamos a decirle, bueno para el manejo de nematodos. Pero hay otras formas también que se puede también aplicar, que serían los de variedades un poco más resistentes, que también las empresas de semilla están tendiendo en el mercado. Así que hay que mirar bien qué género de nematodos tenemos para poder hacer un manejo de cada especie, porque cada género también exige cultivos diferentes. Bien, el productor tiene que saber que el nematodo es un microorganismo que puede causar daños a los cultivos. Por eso nosotros, a través de la institución, estamos abiertos a todas las empresas para que envíen las muestras en la institución a ser analizado. Entonces, el productor va a tener una herramienta ya desde el inicio, desde el muestreo, la identificación, inclusive manejo de estos. Entonces va a estar más, vamos a decirle, más tranquilo el productor cuando tengan algún inconveniente referente a nemato, porque van a tener la especie que está en su chacra,
va a tener una forma de manejar a través del conocimiento de especie y por supuesto no van a tener una disminución muy grande de su cultivo si es que se toman estas precauciones. Entonces, basamos esto en muestreo, identificación y manejo, que es la forma de manejar este microorganismo. Para mayor información, acérquese a su cooperativa.